Ok, bueno, Dios les bendiga entonces rica, grande y poderosamente desde la ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela. Desde la iglesia Oasis de Bendición les saluda a su hermano y amigo el pastor Miguel López. Vamos a hablar un tema que le puse este nombre, se me ocurrió, me gustó y se lo coloqué. Dios no me dijo que no lo hiciera y como no me dijo que no lo hiciera, lo hice. Se llama Solo, Solito, en el desierto y la soledad. Amén. Solo, solito. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 al 18. Esto lo dice el apóstol Pablo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, escuche bien, todos me desampararon. ¿Ok? Me desampararon todos. Pablo dice, todo. Pablo, un hombre que movía multitudes, gente lo seguía, gente lo escuchaba. Él era el apóstol a los gentiles. Y ese hombre está manifestando que todos, absolutamente todos, lo abandonaron. Pero él dice algo muy bonito, dice, no les sea tomado en cuenta. Verso 17 dice, pero, aquí está lo bueno, dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Amén. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que la soledad es el preámbulo de los más grandes milagros de Dios. El apóstol Pablo, todos los desampararon. Él estaba literalmente solo, solito. Así, por eso le puse el nombre solo. Pablo estaba literalmente solo. Pero el apóstol Pablo descubrió que cuando la gente se va de tu lado y te dejan solito, en ese momento es cuando el Señor Jesucristo se manifiesta y aparece en la escena de la película de tu vida. En ese momento, en la soledad, es cuando uno más se queja. Ay, tanto bien que yo he hecho, tanta gente que ha ayudado y ahora no tengo a nadie en este momento difícil. Pero lo que Pablo descubrió y nos lo transmite a nosotros hoy día a través de esa escritura es que cuando todos se dejan solo, el Señor está contigo. Amén. Ese es el mejor momento. Aprenda. Tenemos que aprender, porque nosotros para quejarnos estamos mandados a ser los evangélicos, somos mayorones. Ay, tanta gente que yo he ayudado, tanto bien que yo he hecho. Lo que no tengo, hasta lo que tengo, y lo que no tengo lo doy. Cuando yo necesito que me ayuda, nadie me ayuda. ¿A quién? Porque tengo otra vez, que Dios me dé, para ver a quién le voy a dar, que me vengan a pedir. Para que tú veas. Hermano, nos llenamos de odio, nos llenamos de rencor. Y hay evangélicos que son más radicales. Si algún vecino le hace algo, esos viven es pendiente de que cuando le pasa algo a ese vecino, lo primero que gritan es gloria a Dios, aleluya, juicio de Dios. Yo sabía que eso le iba a pasar por haberse metido con un ungido de Jehová, cosa que es falsa. Tú lo que tienes es un corazón podrido, lleno de maldad, lleno de odio, lleno de rencor, que falta perdón. Y entonces justifican con que juicio de Dios ha llegado y se alegran. Esa es una persona enferma, es un evangélico que no ha nacido de nuevo, es un religioso. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, cuando estamos solos, es cuando Jesucristo aparece en la escena de nuestras vidas. Cuando mucha gente hoy día, por eso yo no entendía por qué tanta gente que llega al evangelio empieza a pasar por cosas difíciles. Yo también lo viví. Cuando llegué al evangelio, tenía 15 años de casado y el matrimonio se destruyó. Quedé solito, solito.
Y tú sabes que yo decía, si esto es el evangelio, yo prefiero estar en el mundo. Como los israelitas, mejor estaba en Egipto. Allá estaba más tranquilo, ya no me pasaba tanta cosa. Un día yo estaba enluchado, feo. Me compré 5 carros y que pasó una línea de taxi. Y entonces, y le puse hasta un nombre bíblico para ver si movía a Dios, tú sabes, le puse que Maranata. Gloria a Dios. Y esos 5 taxis, uno se partió en 2 en la autopista. Otro se me prendió en candela recién comprado, lo traía de Maracay y se me quemó en Valencia en el peaje. Y así, pero eso fue rapidito. Y yo llorando un día, dije, yo no sigo más en esto. Yo me metí evangélico creyendo que esto iba a ser diferente, pero ahora yo no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Que ahora tenía lío con el diablo, pero personalmente yo no sabía eso. Y que Dios literalmente iba a permitir el desierto en tu vida o en mi vida para poder tratar con uno. De otra manera no lo podemos escuchar porque vivimos literalmente demasiado entretenido. Y entonces no escuchamos la voz de Dios. Dios quiere hablar con nosotros y no puede porque vivimos entretenidos. La única manera que Dios está usando ahorita bastante, que de paso es un don de Él porque Él lo dijo en la Biblia. En el libro de Joel capítulo 2 versículo 28 dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán y vuestras hijas verán visiones, y los más viejitos como nosotros dice que soñarán sueños. Es el único método. Ahora lo estoy usando hasta con los jóvenes, porque los jóvenes viven entretenidos en las redes sociales y Dios no les puede dar visiones, sino que tiene que hablar con ellos a través de los sueños, que es el único momento donde están tranquilos. Sí, entonces tiene Dios que hablar ahora. Simplemente Dios se ha limitado a hablar por los sueños, porque los jóvenes más que nadie están. Mire, hermano, yo estuve en Colombia en una iglesia que es radical, conservadora, y había una hermana que un día me mandó una foto por WhatsApp, una foto de un sobaco. ¿Qué me interesa a mí una foto de sobaco, mi hermano? Otro te toman foto a la comida. ¿Qué me interesa a mí que vas a desayunar? ¿Qué me interesa a mí? Hermano, estamos, y de paso, tú ponen eso en la red y después están viendo que no estoy con quién da like. ¿Quién no da like? Vamos a ver si fulano lo vio. Vamos a decir, hermano, todo el santo día, el ser humano, los creyentes, hoy día están entretenidos y Dios no puede hablar con ellos. Entonces no tiene un método, una escuelita bonita, que a muchos no nos gusta. El desierto, la soledad, son preparados por Dios para tu vida, para poder hablarte, para que tú lo puedas escuchar, para que tú lo puedas entender, porque te la pasas muy entretenido y muy ocupado. Por eso muchos están en las cárceles, presos. Nosotros tenemos un hermano que estaba preso porque le dio un correazo a su hijo. Yo traté de ayudarlo, conseguí hasta un abogado, y el abogado nunca lo juramentaron en el tribunal. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué? Hasta que Dios trató conmigo: no te metas, porque soy yo que lo llevé allá para poder tratar con él. ¿Ah? ¿Tú te imaginas que a José cuando estaba preso ya, que lo acusaron de una falsa o de un falso intento de violación, le fuese metido un fiscal del Ministerio Público o un abogado? José sale antes de tiempo del proceso de Dios. Quien sacó a José de la cárcel fue el Señor Jehová de los ejércitos, más nadie. Y quien sacó a ese muchacho de la cárcel, al hermano del que te estoy hablando, fue el mismo Señor Jesucristo, porque yo no pude hacer más nada. 2 veces fui y le llevé, una vez comida y otra vez a visitar a los amigos, a los compañeros de él. 2 veces le llevé comida y la ropita para que se la lavara la mamá. Y después Dios también me dijo: no vaya más para allá. Y en Valencia yo iba en la moto soplado esas autopistas, palos de agua. Y yo, pero Dios mío, ¿qué pasa? Yo estoy tratando con él. Ay, la soledad. Solo solito es donde Dios trata con la gente. Yo decía, pero este muchacho está preso justamente con un correazo. Mi mamá le metió cadena perpetua porque a mí me daban una buena pena cuando yo estaba muchachito. No existían estas leyes que existen ahora, que lo que hacen es sinvergüenza, muchachos. Sí, yo fui un sinvergüenza y me daban palo con manguera, con guerrera. Imagínate, entonces si agarramos esta mantequilla de las leyes ahorita. Ay, papá, que cuando me venga a decir algo mi papá o mi mamá, que sabe que, bueno, preso vas ahí, voy para la lona, pégame para que tú veas, pégame. Si era el chaguito
Y ahí no me paraba la luna, sino la chancleta, la correa, el palo de escoba, lo que sea, el cable, todo lo que agarraran, eso era guapi. Entonces los muchachos hoy día se paran eso y ese hombre estaba preso, pero ese hombre estaba preso porque Dios permitió para tratar con él en su soledad. Y ahorita tú lo ves, una bella persona. Yo le meto el escáner de arriba abajo así, limpiecito. El hombre está como nuevo y habla y dice, gloria al Señor. Y yo digo, listo, hermano, Dios sabe trabajar. De verdad que quedo impresionado cuando Dios quiere algo con alguien. Así que no te revuelques mucho ni te quejes mucho. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tu familia. Déjale eso, hermanos, a Dios. La Biblia nos dice claramente en Marcos capítulo 16, versículo 15, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Escuche bien. Dos cosas importantes para obtener la salvación. Jesús dijo, y el que creyere y fuere bautizado. Punto número 1, tienes que creer. Y punto número 2, tienes que ser bautizado. Dice, será salvo. Amén. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Limitarme a predicar. Más nada, el que va a cambiar a la gente es el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu que está en cada uno de nosotros. Así que nosotros no nos toca cambiar a nadie. Si alguien no ha cambiado, sigue orando por él y déjalo quietecito que Dios se va a encargar. Yo a veces me da hasta miedo cuando veo algunas áreas de mi vida que no están muy templaditas. Ay, Dios mío, da miedo porque la Biblia dice que cosas duras caen en manos de un Dios vivo. Amén. Ok, entonces estamos claros. La ausencia de los humanos es cuando el favor divino aparece. Cuando hay ausencia de ayuda humana, aparece el favor divino. O sea, capítulo 2, verso 14. Dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Escuche bien, este Señor es el Señor hablando de su sierva, la infiel Israel. Y en el desierto, ¿verdad? No donde está la abundancia. ¿Dónde le va a llevar? ¿Para dónde le va a llevar? Yo la voy a llevar a hablar con él para que me entienda. Yo voy a hablar a su corazón. ¿Pero para dónde la va a llevar, Señor? La va a llevar para McDonald's a comerse una cajita feliz para contentarla. Nah. El Señor dice, yo la voy a llevar para el desierto donde no hay nada ni hay nadie, y allí voy a hablar a su corazón. Allí es donde me va a escuchar, allí es donde me va a entender. Mientras tanto, mientras esté cómoda o cómodo, no me va a escuchar. Cuando nosotros estábamos en el mundo y teníamos platica, estábamos ahora tomando whisky y con las niñas, que las llaman niñas malas, pero nosotros las llamamos buenas porque más bien lo que hacían era ayudar a los hombres. Pero ahora la llamamos las niñas malas. Pero déjame decirte que entonces Dios, cuando nos agarró, ¿sabes qué hizo ahora Dios? Nos lleva al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. ¿Sabe qué? La mayoría de los evangélicos no tienen real ni para pescar. Porque para pescar necesitas plata. Para pescar hoy día necesitas real. Cualquier muchachita que tú la convidas tiene que echarle alguito. O es que tú crees que ahorita la situación del país está como cae. La gente y las niñas hoy día no son como antes. Entonces hasta para pecar necesitan real. Y por eso Dios mantiene sin nada a muchos cristianos. No pueden pecar. No tienen ni para el saldo del teléfono, mucho menos para pagar wifi, ¿cierto? Para estar teniendo videollamadas hot. Hermano, el desierto es necesario. El desierto es importante. ¿Cuánto cuesta un hotel, una habitación de hotel en una noche? Hasta $100. Chacho, con $100 yo hago un mercado un mes. De verdad, usted también. Cualquiera piensa eso. Hermano, el desierto es un lugar que Dios tiene para tratar con su pueblo. Venezuela en este momento está viviendo un desierto, una soledad, una tristeza. Casas donde los hijos se fueron, están quedando los viejitos. Y los primeros 3-4 meses les mandan chiquitín, alguna ayudita. Papá, te deposité, mamá, te deposité después. Y darle la bendición a los niños. Después más nunca. Los pobres abuelos que terminaron de criar sus hijos, ahora están criando los nietos. Y solo el abuelito esperando y ligando la pensión que ojalá se le ocurra al gobierno, es echarle una aumentadita para poder sobrevivir. Hermano, ese desierto y esa soledad es
creada, preparada por el mismo Dios para tratar con la vida de la gente, porque nosotros lo teníamos todo aquí en Venezuela y éramos arrogantes. Hasta 20 cajas de cerveza nos tomábamos cuando éramos mundanos en un fin de semana. Rumba, pareja, perico, mujer, véngase, el compadre le llamaba a los panas y peleábamos por pagar la cuenta. Estábamos en esas tacas con un servicio, un escorche que costaba yo no sé cuánto, y uno me bien veía el compadre o el padre en la otra mesa y decía, no, mira, la de aquello yo la pago. Y cuando te iban le hacía señas al compadre así firuleando, compa, listo, está pago. Ahora, cuando tú estás en la bodega comprando un pan y tienes 13 bolívares y estás en la raya y ves que se llega hasta un hermanito de la fe que se te acerca, lo saludas con cuidado, rapidito agarra ese pan y deja el pelero, porque no tienes cómo ayudar a nadie. La soledad y el desierto son creados por Dios para tratar con la gente arrogante de este mundo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Dios dijo, aplauda lo que Él vive, así es. Dios dijo claramente en Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Ok? Y en el desierto no hay gente, sino en el desierto no hay nada ni nadie. En la soledad es donde el Señor trata con el corazón de su siervo y de su sierva. Oseas 2:15 dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Desde el lugar desierto es que el Señor dice, desde allí les daré viñas. Donde estás en la soledad, cuando estás en la nada, es cuando Dios te va a dar viñas, te va a bendecir. Escúchame bien. Oseas 2:16 dice, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. ¿Ok? En otras palabras, Dios te lleva al desierto para hacer florecer nuevas cosas en tu vida. Ishi es una expresión de la relación matrimonial de amor más profunda e íntima. Y Dios te dice, ya no me vas a llamar más Bali, sino Ishi, con amor profundo, como decir, Abba Padre, papito, te amo. Ya una relación. Y no Baal, que es una expresión de señorío, de temor y de posesión. La palabra Baal significa amo, significa señor o dueño, en sentido de posesión o jerarquía. Baal llegó a ser el nombre de un abominable dios pagano cananeo. Dice la Biblia que el término Baal fue usado no solo para los dioses paganos cananeos tales como Baal-Zebú, que significa el señor de las moscas, o Baal-Peor, que significa el señor de los excrementos y la flatulencia, que el Señor reprenda a la flatulencia y a los excrementos. Amén. Sino que también se le llamó Baali al Dios de Israel. Pero entonces Dios, como veía que estaban adorando a Baal en todas partes, en diferentes formas, entonces Él decidió, ya no me llamarán más Baal a mí, o me van a llamar Ishi, que significa amor, intimidad, pasión. Amén. Ok, entonces Isaías 35:6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí aparece en la Biblia nuevamente la palabra desierto y la palabra soledad. Y Dios dice siempre que en ese lugar es donde Él va a bendecir a su pueblo. El mismo Jesucristo dice en la Biblia en Mateo capítulo 4 versículo 1 que fue llevado por el Espíritu al desierto, y después que Jesús vino del desierto, dice la Biblia que su ministerio comenzó a fluir. Fue cuando se sentó en una sinagoga y abrió la Biblia, o el rollo como lo llama la Biblia, y estaba leyendo Isaías, ¿verdad? 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para predicar buenas nuevas a los quebrantados, para pregonar libertad a los presos. Y
y el año agradable del Señor, dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que Dios usa, hermano? ¿Por qué tú te amargas? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué te sientes mal cuando estás pasando por un desierto en tu vida? Cuando estás solo, cuando nadie te quiere ayudar, dale para adelante. Yo sí hablo con algunos hermanos, ayúdenme, me imagino. Si no me ayudan, no me pongo bravo porque sé que ellos no me ayudan. ¿Quieren que te diga algo? No porque no quieren, sino porque Dios no se lo permite. Por eso Pablo dijo claramente, no les sea tomado en cuenta. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo es chévere. No, sino que Pablo tenía revelación de que todos lo desampararon, todos los dejaron solos, todos los abandonaron, sea tu familia, sea tus hermanos, sea tu esposo, sea tu esposa, sea quien sea, te desamparó, te abandonó, porque era la voluntad de Dios, porque hay un propósito con ese desamparo, con ese desierto y con esa soledad. Y Pablo lo entendió y dijo, ellos no tienen culpa, por lo tanto, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Así mismo lo dijo Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando lo estaban matando. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesucristo sabía que lo que él estaba viviendo era la voluntad de Dios, porque para eso él vino al mundo, para morir y dar su vida en rescate de muchos. Por lo tanto, ese era un plan de Dios y era la voluntad de Dios. Y aún los asesinos que lo estaban matando forman parte del plan de Dios. Y cuando tú sabes eso y eres espiritual y has crecido y has madurado, no debes ponerte bravo por nada de lo que te esté pasando, sino dile, papá, no le tomes en cuenta eso. Papi, muchos de los que estaban aquí se fueron para Estados Unidos. Y antes de irse me decían, hermano, usted va a ver, le voy a mandar plata, dólares, para que le dé comida a los niños en el comedor y para que usted también se compre una pinta. Hoy día ni a su familia le mandan nada. Por eso yo no los juzgo, ni los critico, ni los señalo, porque si no me mandan nada ni a mí, ni a nadie, recuerda que es porque Dios no se lo permite, para que Dios sea glorificado en todo, con todo, por todo y para todo. Porque ¿de dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Más nada ni más nadie. Así que los que están conmigo, bendito sea el nombre del Señor. Y los que se fueron, también los bendigo donde quiera que estén. Amén. Ellos forman también parte del plan de Dios para ayudarme a mí a madurar, a crecer, a aprender. Amén. Pablo entendió esto y Jesucristo también nos los transmite espiritualmente, y hoy día nosotros lo estamos predicando y lo estamos poniendo en práctica. Amén. No nos quejemos, no nos lamentemos, porque el que se fue porque Dios lo permitió. Vive. Entonces, mis amados hermanos, el desierto y la soledad están desprovisto de gente, pero no carece del poder de Dios. Allí está Dios, en el desierto y en la soledad. O sea, escúcheme bien, el verso 7 dice que el lugar seco se convertirá en estanque de sequedad, en manaderos de agua, en la morada de chacales y en su guarida. Será lugar de cañas y de junco. Cuando tú estás a solas, es cuando Dios transforma tu vida. Isaías 41, 19 y 20 dice: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad. Otra vez te lo vuelvo a repetir, si está en la Biblia es clara, hermano. 1 Pedro 4:11, yo siempre platico eso. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Lo demás es religión. Por eso Jesucristo le dijo en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9: este pueblo en vano me honra, porque su corazón está lejos de mí. Y el verso 9 dice: en vano me honran, porque tienen como doctrina mandamiento de hombre. Estás pasando por una soledad y llegas que es un pastor o una iglesia donde no conocen Biblia, sino que son cristianos pero no espirituales. Entonces te bañan de aceite, hermano, y te doblan el cuello. ¡Suéltalo, diablo! Y tú ahí con el cuello torcido.
Y tú el poco hermano orando, el hermano está endemoniado. ¿Qué pasó el hermano que está orando por el hermano que está endemoniado? Sí, varón, si tú lo vieras, varón, ¿qué le pasó? Varón, no tiene nada. El varón está pasando una prueba, el diablo se le levantó. Ven, sí, varón, ahora hasta la mujer está brava con él. El diablo lo está baratando, no tiene ni que comer, botaron de trabajo. ¡Fuera, Satanás, espíritu de ruina, suéltalo! Y el pobre con el cuello torcido, ahora le vas a tener que comprar un collarín que no tiene ni real para un collarín. Lea Biblia. Lea la Biblia y dése cuenta que Dios utiliza el desierto y la soledad y no el diablo. Dios usa eso para tratar con la persona. Amén. Porque cuando tenemos mucho, no nos acordamos de Dios. Yo necesito muchas cosas. Todos los días me arrodillo a decirle a Dios lo que necesito. Y todos los días Dios me da un chorrito. Un día le dije, Señor, ya yo he crecido, yo tengo 20 y pico de años, yo predico la palabra y yo soy pastor. ¿Por qué no me sueltas todo y una vez lo que tienes para mí? Y no te molestó tanto. Y Dios me dijo, quédate tranquilito, porque así yo te veo todos los días, hijo, delante de mí pidiéndome. Pero te veo cerquita, me adoras, yo te mimo, si te doy todo, no te doy más nunca, porque cuando te da gripe, no vienes a mí a arrodillarte a decir que necesitas comprar un limón, que el kilo está en 100 y pico bolívares y no tiene, sino que rapidito lo que hace, incluso llama por teléfono, te pagas delivery para que te traigan un kilo de limón y te cura. Entonces Dios te necesita ahí, orando, clamando, pidiéndole a diario lo que tú necesitas, y Él prometió suplir todas tus necesidades. No todo es avaricia. Los evangélicos a veces somos avariciosos. Tenemos comida, tenemos techo, dice la Biblia que estemos contentos. Pero no estamos contentos, queremos más. Nos pasa como le pasó a David en el Salmo 73. Vi cómo los impíos, los arrogantes prosperan y se jaltan la lengua. Los evangélicos hablando, ahí está, a Bob Bunny. 200,000 personas con ¿cómo es? Anuel, 200,000 personas, y el otro se embolsilló $500,000. Hermano, ese es el problema de ellos. Yo sigo esperando todos los días, reviso el carnet de la patria, a ver si llegaron, que no me digan nada, no sé por qué, pero bueno, gloria a Dios, eso lo permite Dios, pero aquí todavía sigo gordito. Eso significa que papá me alimenta. Amén. No dependo del hombre, sino dependo de Dios. Así que si todos te dejan solo, no te cae ni siquiera un bono, ni el bono de las madres, ni el bono del padre, ni de la abuela. Es más, hay una cosa que el bono del pastor. Un día vino, mire pastor, van a dar bono del pastor, y empecé yo a buscar por el teléfono, no hay de oro. Mire papá, a mí no me dieron nada. Y déjame decirte que bendigo a los que lo recibieron, no me meto con eso, lo bendigo, porque nada recibe el hombre que no le sea dado de parte de Dios. Y a mí no me dieron fue porque Dios no me dio. Pero lo que te puedo decir es que de hambre no me voy a morir. Miré morir otra cosa, pero de hambre creo que no. Hasta ahora sé que no. Amén. Ok, mire bien, escúcheme. Entonces, si nadie te está ayudando y tú sigues triunfando, es porque simplemente Dios te está ayudando. Amén. Cuando la gente te ve solo, la gente piensa que tú estás vulnerable y que no tienes absolutamente una oportunidad. Eso se llama religión. Yo también era así antes de entender algunas cosas, porque vamos, la Biblia dice en Proverbios 4:18 que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que la mañana es perfecta. Entonces uno va aprendiendo siempre cosas y desaprendiendo otras. Yo también. Yo me acuerdo, mi hermano, pastor amigo de nosotros, una vez una hermana me da la cola en su camioneta. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo fui el que oré por él para que fuera pastor. Y estaba pasando una necesidad, estaba en el desierto. No sé cómo estará ahorita, si ya entró a la tierra prometida, o estará por aquí, se escuchó de él con Dios. Pero te voy a decir una cosa, llegó el barrio y me dijo, que andaba conmigo en la camioneta y me da la cola. Me dice, ay, hermano Miguel, pero a manera, te voy a contar una cosa. No es chisme, es para que ore. Mentiroso, así son los evangélicos, de verdad. Para disfrazar la cosa, para que ore. Te voy a contar una cosa. ¿Quién sería ese loco que nombró a fulano pastor? Y yo, y era yo el que había hablado. Ese no es ningún pastor, está pasando trabajo. La gente no entiende, mis amados, que el desierto es la escuelita de Dios para sus hijos. Amén. Así que todos nosotros pasamos por desierto y eso es necesario. No se quede alegre, si viene algo bueno. Yo siempre he dicho que la prueba y la bendición van de la mano.
sin prueba no hay bendición, porque la bendición viene envuelta en un paquete que se llama prueba. ¿Quiere bendición? Agarra prueba. ¿Quiere victoria en victoria? Para estar de victoria en victoria tiene que estar de batalla en batalla. Para poder estar de triunfo en triunfo, es decir, tiene que estar peleando. ¿Quiere más? Cuando papá me dice, ¿quiere más, Miguel? Dele, papá, bueno, agárrate, pues cíñete que lo que viene es bueno. Y ahí vamos, para adelante en el nombre de Jesús. Y yo sé que no pondrá prueba que yo no pueda pasar, ni pondrá carga que no podamos llevar. Así que nadie está exento de pasar por las pruebas. Isaías 43:19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Dice el Señor. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mira, si tú dices que tú estás solo, que estás en un desierto, yo te digo algo, prepárate que algo nuevo va a comenzar en tu vida. Amén. Prepárate, acuérdate de eso, te lo digo hoy, que en tu desierto va a haber agua y en tu soledad va a haber bendición, que donde nadie te puede ayudar, Dios te va a ayudar, que donde nadie te puede echar una mano, la mano de Dios aparecerá para ti. Amén, acuérdate de eso. No te aferres al hombre, aférrate solo a Dios. La gente te abandona rápido cuando tú estás en lugares desiertos y Dios lo permite para demostrar que fue Él y no el hombre el que te llamó. Isaías 51:3 dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus, escucha lo que dice, sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Mira lo que dice, consolará todas tus soledades. O sea, que las soledades vendrán periódicamente. No es una sola soledad. O sea que la soledad que yo sentí cuando mi esposo se fue a trabajar para Colombia, le fue mal en Colombia, el diablo se le levantó y se fue para Chile. En Chile se le levantó el diablo, se fue para Ecuador. En Ecuador se le levantó el diablo y fue a Perú. A Perú se le levantó el diablo y está en Estados Unidos. Vamos a ver. Y entonces, ¿hasta cuándo voy a estar sola? Dirán muchas mujeres. Usted va a estar sola hasta que Dios quiera. Porque si Dios quiere, a ese, si está por allá vagabundeando y Dios lo quiere a tu lado, porque es el plan y el propósito de Dios, te lo van a deportar. Te lo dicen, porque no te lo tiran aquí en Puerto Cabello en un contenedor. ¿Qué pasó? Ahí viene tu esposo deportado. ¿Por qué? Porque se fue fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios permitió para que tú durante un cierto tiempo pasaras un desierto en soledad y Él poder tratar contigo. Ojo, si era tuyo, volverá. Y si no vuelve, porque nunca fue. Así que dice que muchos no volvieron. Listo, bastante. Y no te hablo de lejos, te hablo del vecindario. Mujeres jóvenes con sus niños llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué descubrió que el esposo tiene otra? Se acabó ese matrimonio. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Hermano, esto es una cuestión colectiva. Satanás se levantó contra el país. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? El diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Y si está haciendo algo es porque Dios lo permite con un propósito. Y el propósito de Dios es tratar con cada uno de nosotros en particular. Amén. Entonces, no te aferres al hombre. Isaías 51:3 dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. Acuérdese bien, sus soledades. Cuando el apóstol Pablo se ve en una situación difícil, que todos sus amigos lo abandonaron, Pablo dijo en 1 Timoteo 4:16, ninguno, escuche bien, y ninguno viene del hebreo, ninguno, ¿verdad? Dice, todos me desampararon, todos me desampararon. Pero como Pablo sabía que detrás de esa situación había un propósito, dijo claramente, Señor, no les sea tomado en cuenta esto. Amén. Así que el que no se queda contigo en el momento difícil, no es porque no quiere, hermano, es porque Dios no se lo permite y tú no le puedes tomar en cuenta a nadie ese
desprecio, ese rechazo, esa traición, como tú la llamas, porque fue Dios, escúchame bien, fue Dios el que lo hizo. Dios. ¿Tú sabes cuando yo aprendí eso? Estando nuevecito, la primera vez que estuve en mi soledad, en una de tantas soledades, yo recuerdo que se me había destruido el matrimonio, 15 años de matrimonio, imagínate, que traía del mundo, y se me destruyó. Y recuerdo haber escuchado, nunca se me olvida, porque Dios permite y te revela cosas. Si tú no entiendes porque te da la gana, porque estás distraído, pero Dios habla. Yo recuerdo que la que fue mi esposa me agarró de la mano y me dijo, vamos a orar. Y ella le clamaba a Dios y le decía, Señor, ¿dónde está el amor que yo sentía por mi esposo? Y yo dije, ay papá, eso se lo quitó fue Dios. ¿Para qué? Para este pobre humilde gordito llorar un rato solito, 4 años, ¿no? Llorando solito, los hermanos me abandonaron, porque no, hermanos, no era nadie. Así cuando, y he pasado, no nada más ese fue el único desierto, después Dios me dio, tú sabes, abrió ríos, el tal río hermoso que me dio, perfecto, gracias Señor, aquel alivio, pero luego hay otros desiertos. Algunos hermanitos ahora, yo estuve hablando, hermano Miguel, lo que están diciendo, tú que eres solo Jesús. Yo, ¿cómo? Sí, varón, a mí me dijeron, y nunca vinieron los hermanos de la confraternidad, todos los pastores me abandonaron. Y yo, ¿pero por qué? Pero ¿por qué no vine a hablar conmigo? Uno solo vino un día, que lo mandaron ellos, y que para contender, no para ayudarme, para contender. Y después que estaba aquí me decía, hermano Miguel, bautízame por favor. Y yo no sabía, yo le decía, bueno, yo no te puedo bautizar porque el presidente de la confraternidad es tu pastor, yo no te puedo bautizar, tiene que ser con él, eso no es ético. No importa, no, Dios dijo y me pelaba por la palabra. ¿Dónde está que aquí está Felipe cuando bautizó al tío? Que eso no tiene nada que ver. ¿Cuáles son los requisitos? Me peló por la palabra, pero después me entero que es que venía a contender. Resulta que cuando venía a contender le expliqué la Biblia y Cristo le quitó la venda y le abrió los ojos. La Biblia es clara. Tú le preguntas a algunos evangélicos que tienen la ceguera tremenda y te dicen, el bautismo no salva. Dime dónde nos salva, textualmente, bíblicamente. No me digas por ideas que tú escuchaste, por cultura, por tradición. Dime dónde dice que no salva. Yo te voy a decir que sí salva. Jesucristo resucitado le dijo a sus discípulos que fueran por el mundo, predicar el evangelio. Marcos capítulo 16 versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. 1 Pedro 3:21 dice, ahora este bautismo nos salva. Ahora dime tú dónde dice que nos salva. No, hermano, Biblia, dame Biblia. Entonces por allí se agarra. Yo no, papá, yo prefiero obedecer a Dios que a los hombres. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 28:19, dijo claramente la gran comisión. Escúcheme bien, se lo dijo a sus discípulos. Le dijo, vayan, hacer discípulos a todas las naciones. Y le dijo, bautizándolos. Tienen que ser bautizados, mandato de Jesús. Y le dijo, en el nombre, escuche bien, ahí no hay S. Si tuviera una S, dijera, en los nombres. Punto número 1. Y punto número 2, padre no es nombre, hijo no es nombre. Tú eres padre, pero tú también eres hijo, pero eso no es tu nombre, tú tienes un nombre. Así es mi Dios. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero Él tiene un nombre, y Jesús dijo que hay que bautizar en el nombre del Padre, coma, la coma se para. Jesús dijo, si en tierra pasará, más mi palabra no pasará, ni una coma, ni una jota, ni una tilde, la coma se para. Y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. No era repetir como un loro, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Error. Ellos tenían que pronunciar el único nombre, Hechos 4:12, dado a los hombres debajo del cielo en el que podemos ser salvos. El único nombre es Jesús. Hechos 2:38, Pedro y todos los apóstoles lo entendieron, y el primer sermón que dio Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo. Todos los apóstoles fueron bautizados y bautizaron en el nombre, no en los nombres, mucho menos en los títulos.
Ojo, pero ¿cómo dices tú que el nombre del Padre es Jesús? Tú eres solo Jesús. Lea la Biblia. Cristo le reveló a sus discípulos. Un día los confrontó a todos y les dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos dijeron: uno dice que tú eres Jeremías, otro dice que tú eres Elías, uno de los profetas. Y Jesús le dijo: ¿y quién dice vosotros que yo soy? Y salió Pedro lleno del Espíritu Santo y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo. Escucha, Hijo. Le reveló que él era el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús lo bendijo, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Para conocer a Cristo se conoce por revelación divina, no por tradición ni cultura. A Pedro le fue revelado que es un apóstol, que Jesucristo es el Hijo. Pero a otro apóstol llamado Felipe también le fue revelado en Juan capítulo 14, versículos 7 al 9. Felipe le dijo a Jesús: muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, ¿hace cuánto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú pues dices: muéstrame el Padre? ¿Y quién no sabe que Jesucristo es Dios? ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Dice el Padre. ¿Ok? 1 Corintios, 8, 6. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Efesios 4:6 dice: un Dios y Padre, uno solo. ¿Y quién es Jesucristo? Si Jesucristo es Dios, porque Romanos 9:5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Si la Biblia me dice que Jesucristo es Dios, no es el segundo Dios de la Trinidad. Jesucristo es el único Dios verdadero que se manifestó en carne. Entiéndalo bien. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era Dios, escucha bien, era Dios. Dice, y el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que Jesucristo no es ningún segundo de ninguna Trinidad. Por eso me llaman solo Jesús. Y yo le doy la gloria a Dios por eso, porque sé que estoy en la verdad y que soy salvo, porque ahora estoy bautizado en el único nombre que Dios dio debajo del cielo a los hombres para ser salvo, y no en los títulos, porque Padre no es nombre. Jesucristo dijo bautizándolo en el nombre. Ay, hermano, y te salta por otro lado. Ay, hermano, pero el malandro que estaba en la cruz se salvó y él no fue bautizado. Esa era otra dispensación. Perdóname, pero dile a tu pastor que te enseñe las dispensaciones. Era la quinta dispensación. Estaba en la ley. Y en la ley, para el perdón de tus pecados, solamente necesitabas sacrificar un animal. Y el animal estaba siendo sacrificado al lado de ese malandro. ¿Quién era ese animal? El cordero. Listo, que quita el pecado. Él se salvó por eso. Ahora, cuando Cristo resucita, es que da la orden para la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver con el pueblo judío de Israel. La iglesia somos nosotros en este tiempo, la iglesia del Señor Jesús. Y Cristo resucitado dio la orden que el que creyere y fuere bautizado. Dos cosas. Hermano, hay que bautizarse es una obra para ti, que eres flojo. Tú que te vas a doblar, te dobla el cuello. Cuando te lo doblan, te rotan la iglesia cuando te ministran. Te echa una dobladita y ya está. Es más, hace menos fuerza ahí que confesar, porque tienes que confesar el nombre. Romanos capítulo 10, versículo 9, para que tú veas cómo lo agarran light. No utilizan el Salmo 119, 160, que la suma de tu palabra es verdad. Agarran lo más light. Lo que interesa es los reales, ¿verdad? Que vayan a la iglesia, que la iglesia se llene y que 10 mil ofenden. No interesa más nada, se van persiguiendo para el infierno. Eso es malo, vas a tener que entregarle cuenta a Dios. Si te llamó Dios de verdad, Dios te debe iluminar y tú debes de hablarle a la persona. No importa que te rechace diciéndote que eres solo de suyo. Yo prefiero subir con 2 que bajar para el infierno con 100. ¿Me está entendiendo? Entonces yo voy a predicar la verdad. Hermano, pero es que no importa, escúchenme bien. La Biblia es clara cuando dice en Hechos 2:38, entonces te dice: entonces Pedro es mayor que Jesús. Que lo entienden, ¿verdad? Claro, eso no es para todo el mundo. La Biblia dice que no es de quien quiere ni de quien corre. Por eso a mí sí me extrañaba cuando yo vi a todo el mundo evangélico. Entonces uno se porta bien, todo el mundo hace mal y todo el mundo va para el cielo. ¿Cómo es este negocio? Se me está yendo el tiempo. Hermano, resulta que no es así, porque hasta Chávez está en el cielo. Sí, yo escucho el hermano Chávez se arrepintió, está bien, ojalá, yo no digo que no le deseo mal a nadie.
pero ¿y cómo es esto? Hacen de todo lo que haga la gana. Entonces, vale, el problema. Yo lo que voy a hacer es levantarme en la mañana lo que me pide el Señor, perdóname todos mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y por si la boca me muero. Y cada rato lo repito, pero sigo por ahí pachangueando. Vaya, estás en la discoteca, que estoy muy feo y muy grandote y muy gordote para estar bailando en discoteca ahorita. Pero eso es mentira, mi hermano. Usted tiene que hacer las cosas como Jesucristo mandó. Se complace más Jehová en que se le obedezca que en los muchos sacrificios. Entienda eso. Hay que obedecer como Dios manda y no como nosotros creemos. Escúcheme bien. Amén. Entonces, ¿estamos claros en eso? Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Elías, un hombre que vio multitudes de personas porque era un profeta, un día mató a 450 profetas de Baal delante de todo el pueblo de Israel, porque Dios hizo descender fuego del cielo cuando él oró. Elías. Pero luego se vio solo, solito. ¿Dónde? En una cueva. ¿Ah? En una cueva. Y Dios le envió cuervos para que lo alimentaran. No tenía nada ni para comer, solo, afligido, diciéndole a Dios: mátame, Señor. Estaba solo. ¿Y quién estaba ahí? Dios. Ahí. Así que esto es para todo el mundo, para el apóstol Pablo. Jesucristo, cuando llegaba la gente, se montó en un pollino y le ponían hasta palmas para que las pisaran los pollinos. ¡Hosana! Todo el mundo bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando fue a la cruz, fue solo, solito. ¿Dónde estaban los apóstoles? Pedro lo negó, todo el mundo decía: pero que no conozco a ese Señor. ¿Ah? Eso pasa, ¿está viendo? Pero Dios estaba allí con él. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, Elías, es más, David, vamos a poner a David, el dulce cantor de Israel, imagínate, un hombre conforme al corazón de Dios. Un día se encontraba en la cueva de Adulán. Un día se tuvo que hacer pasar por loco cuando lo mataron. Botaba baba, dice la Biblia así. Hermano, y ese hombre había sido ungido como rey de Israel desde los 17 años, cuando Samuel fue y lo ungió allá en la casa del papá de Isaí de Belén, dice la Biblia. Entonces, y comenzó a reinar ahí mismo. No, David estaba solo. Y cuando mató al oso y cuando mató al león en el desierto, David estaba solo. Acuérdate que no te quejes cuando estés solo. Estás solo, solito. Alégrate. Con este mensaje tú tienes que alegrarte. ¿Qué es lo que te pasaba por la mente? La religión. ¿Qué estará haciendo de malo yo, Señor? ¿Cuál será el pecado? Y empiezas a buscar los vecinos. Perdón, así es religión, hermano. Y después vas para la iglesia y entras desde el último, da la vuelta por el púlpito: perdón, pastor, perdón, diácono. Que yo una vez tú me llamaste la atención porque traía la falda un poquito más arriba de la rodilla y yo me luché. Y dije: ese diácono sí es bueno, pues. Hermano, así pasa. Y empiezas a pedirle perdón, porque no conoces Biblia. Vives atormentado. Y a paz te llamó Dios, a paz. Cristo dijo: mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aunque estés en el desierto, Él está contigo. David en el desierto, contra leones, peleando contra osos, estaba solo, literalmente, no había nadie con él. Pero Jehová, el Dios de Israel, el Dios nuestro, Jesús de Nazaret, estaba allí presente con David. Amén. Cuando David peleó contra Goliat, estaba solo, porque todo el ejército de Israel estaban asustados, nadie quería pelear, todo el mundo dejó la peluca. Pero David se enfrentó solo. Pero David solo literalmente, pero bien acompañado, porque él le dijo al filisteo Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no lo mató, no ganó. En la soledad, mi hermano, es cuando se pelean las batallas buenas. Miren, uno tiene que aprender a pelear solo. Hasta cuando uno era muchacho. Sí, yo tenía un enemigo que era malandro. Cuando yo estaba muchachito y yo me encontré solo por un mercado a medianoche. Yo venía de mercado, de trabajar, era tarde. Y me consigo ese enemigo. Y ahora sí, cuando lo vi, yo dije: ay Dios, estoy solo, no hay nadie. Y era más grande que yo. Wow, me quité la correa. Alguna cosa tenía que hacer, pero solo. Ahora uno entiende que Dios, hasta en el mundo, cuando somos elegidos, nos acompañó. Nada nos pasó, no porque éramos muy pilas, no porque éramos muy habilidosos, sino porque Dios tuvo misericordia. Yo hoy día me acuerdo de cosas que viví en el mundo y a veces me río y le digo a Dios: tú eres tremendo, te amo, no me dejas de morir.
Y uno pensaba que uno era pila. No es pila, yo era pila. ¿Qué pila estás haciendo tú? Tú eres un títere del diablo. Que Dios te cuidó, te guardó y te preservó la vida porque había un propósito. Es otra cosa. Cuando tú lees la Biblia, yo leía, antes yo no entendía nada mucho como entiendo. Cada día entiendo más. Hoy entiendo menos que antes, que mañana, pero hoy entiendo más que ayer. Yo peleaba con Dios y le decía, ¿cómo es posible, Dios, que tú hayas puesto a Raab, a Ramé, una prostituta, cananea, mentirosa? La pusiste ahora, porque toda la palabra inspirada por ti la pusiste en hebreo como una de las heroínas de la fe. Mientras que Ananías y Zafira eran pentecostales de la iglesia primitiva y mintieron y los mataste. Yo no te entiendo, decía yo. Todo el tiempo me la pasé hasta que Dios me iluminó y me reveló. Raab la ramera, la única cananea que se salvó por haber escondido a los espías, a los dos espías de Israel que fueron a espiar la tierra de Jericó. Resulta que esa cananea era prostituta, sí, de verdad. Y Dios la llevaron, mataron a todos, menos a ella y a su familia. Resulta que fue a vivir con los evangélicos de allá, de Israel, imagínate, que eran radicales. Pobre mujer debió haber entrado. ¿Quién eres tú, cananea? Ya estás aquí de broma, porque así pasa con los evangélicos. Si tú vienes de una iglesia libre y entras en una iglesia conservadora, porque cargas un pantalón, parece que tú eras lepra, te vendes de lejos. Estamos orando por ti, hermana. Y si no te regalan una faldita, las hermanas te la regalan, hermana. Y el día que tú llegas con una falda de la iglesia por primera vez, saltan todas las hermanas de alegría. ¡Aleluya! Dios respondió a la oración. Mira, la pobre Raab debió haber pasado trabajo, pero tú sabes lo que yo no sabía, lo que dice la Biblia. Raab se salvó, aunque era lo que era, prostituta, cananea, lo que sea. Dios le preservó la vida, porque a través de ella, mire lo que iba a pasar. Ella se casó con un hombre llamado Salmón. Salmón era uno de los 2 espías que ella ayudó a esconder. ¿Y sabe qué hizo Salmón? Se casó con Raab y tuvieron un hijo llamado Boaz. Boaz creció y se casó con una mujer llamada Ruth. Y Ruth tuvo un hijo llamado Isaí. ¿Y sabe quién es Isaí? El papá de David. ¿Y sabe quién es David? El papá de Jesucristo. Por eso Bartimeo le decía a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque genealógicamente el Mesías venía a través, e incluso, para que vean los que son religiosos, reprendan y escríbanme también si quieren y díganme que no es así como lo dice la Biblia, porque hay muchos religiosos. Ellos quieren decir que Jesucristo el Señor era descendiente de una prostituta. El Señor reprenda al diablo. Lea la Biblia. Lea la Biblia, que el religioso legalista que le gusta estar rechazando a la gente es usted. Dios te ama tal como sea. Es más, de lo vil del mundo y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios entendidos. La mayoría de los que estamos pastoreando, o de la mayoría de los cristianos, no somos dulcitos. Somos gente que venimos de abajo. Si tú le pides un currículum vitae a los pastores de 20 años hacia atrás, ¿qué hacías? Y te va a decir, sabía de todo menos hacerlo bueno. Todo era malo, porque eso fue lo que vino a buscar Jesús. Jesús vino, es uno como el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado es el único que dice, sígame lo bueno. Jesús no, Jesús es, sígame lo malo, que yo los voy a transformar. Yo los voy a llevar a la escuelita mía, al desierto, en la soledad. Ese corazón se lo voy a poner bonito. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Así que, mis amados hermanos, cuando Jesús fue solo a la cruz, todos lo abandonaron. Y el milagro más grande que Jesús hizo no fue resucitar a los muertos, como a Lázaro. La gente dice, el milagro más grande que Jesús hizo fue resucitar a los muertos. Resucitó a Lázaro. No, hay un milagro más grande que yo lo pude ver en la Biblia. No sé si usted puede tener la misma revelación, pero ¿sabe cuál fue? Escuche bien. El milagro más grande que Jesús hizo fue resucitarse a sí mismo. ¿Viste? Ya cambió la Biblia. A Jesús lo resucitó Dios. ¿Quién es Jesús? Ya te lo voy a explicar. Ahora mira, Juan capítulo 10 versículo 17 dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Ok? Escúcheme bien. Nadie me la quita. Jesús nadie le quitó la vida. Él la puso para volverla a tomar. Dice, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a
a tomar. Entonces, ¿quién es el único que tiene ese poder? Jesús. Jesús mismo se resucitó. ¿Y sabe por qué? Porque Él es la resurrección. Juan capítulo 11 versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿cuánto la gente puede entender eso? Es difícil. Igualito está en Juan capítulo 2 versículo 17, que Jesucristo le dijo, una vez que echó los mercaderes del templo, los judíos le dijeron, bueno, ya que tú haces eso, explícanos ahí por qué tú haces eso. Jesús le dijo, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos le dijeron, en 46 años nuestros padres construyeron este templo y tú que en 3 días lo vas a levantar. Ellos no entendían que Jesús le hablaba del templo, su cuerpo. Jesús dijo, en 3 días lo levantaré. ¿Cómo estaba hablando Jesús? ¿Como hombre o como Dios? Eso es lo que tenéis que saber. Porque ¿sabes quién murió en la cruz? Dios. Dios no muere. Dios es inmortal. Dios es invisible. A Dios nadie le ha visto jamás. Jesucristo, Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no es Dios, pues. Juan 1:1, otra vez te lo repito, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, 100% Dios. Jesucristo era 100% Dios, pero también aquel verbo fue hecho carne, 100% hombre. Amén. Entonces el que murió fue Jesucristo, el hombre. Y el hombre no es Dios. Escucha para que aprenda. Con 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Ok? Y la Biblia dice que Jesucristo, cuando vean al Hijo del Hombre, cuando dice que Él es hombre y es Hijo de hombre, la Biblia me dice a mí en Números capítulo 23, verso 19, que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Así que Dios no es hombre, ni es hijo de hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nació de María. ¿Estamos claros? Pero Jesucristo, si puedes tener capacidad de entenderlo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, y el Hijo de Dios ha venido a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es un poquito difícil, yo entiendo a las personas solo por revelación. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 8 versículo 9, a ellos le hablo por parábola, escucha, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Pero a vosotros, los discípulos, si usted es un discípulo de Jesús, os he revelado los misterios del reino. En Mateo capítulo 13 versículo 10, los discípulos le volvieron a decir a Jesús, Señor, pero ¿por qué le hablas por parábola? Estaban tristes. Y Él le volvió a repetir, a ellos le hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Pero a vosotros, a los discípulos, os es revelado los misterios del reino de Dios. Si tú eres un discípulo, Dios te va a revelar. Si tú no eres un discípulo, sino simplemente fuiste llamado, pero no eres escogido, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Hay 2 tipos de llamados, uno colectivo donde entramos todos los llamados, pero luego Dios hace así, ven acá. Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y el Hijo a mí me reveló que Él es mi Padre. Amén. Y aunque me llamen como me llamen, yo tengo la revelación que Dios me dio y no la cambio por nada. Satanás sabe cómo decir a la gente, no te le acerques, porque sabe que si te acercas y escuchas estos mensajes que gracias a Dios están siendo grabados, tú te vas a dar cuenta. Y analízalo si eres honesto a la luz de las Escrituras. Ahora, si eres un religioso, usadito para el diablo, nada más que por contender, tira piedra. No te preocupes, que de eso nosotros estamos acostumbrados. Amén. Bueno, mis amados hermanos, nadie entonces podía resucitar a Jesús sino Jesús, Dios, el Padre. Amén. Amén. Pedro fue a parar también a la cárcel solo, y un ángel tuvo que entrar a la cárcel y sacarlo. Amén. ¿Dónde estaban los hermanitos? Asustados, orando, porque no estaban asustados. Pero Dios, cuando uno está solo, allí está Dios. Juan estaba en la isla de Patmos solito.
solito, exiliado por allá, triste, pero ¿quién se le apareció allá? Menos que el Señor Jesucristo. Entonces, en tu soledad está Dios contigo. Amén. Así que el apóstol Pablo entendió eso claramente, que en tu soledad es donde Dios habla. Dios no puede hablarle a veces a mucha gente porque vivimos de verdad muy entretenidos. Hasta una hermana conservadora que una foto de un sobaco, ¿tú te imaginas eso? ¿Qué me interesa a mí un sobaco? Por favor. Y eso tiene, porque fíjate tú que todavía lo digo, me recuerdo, porque te contamina. Te contamina, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale de su boca. Entonces, una foto de un sobaco, ¿qué me interesa a mí? Voy a comer arroz con mango, ¿qué me interesa a mí? Coma arroz con mango, no me esté mandando eso, ¿para qué? Para entonces me entretiene. Este hermano, ¿será que está pegado? Que no tiene para comprar un poquito de carne molida o queso, que está comiendo arroz con mango. Te pones así, hermano, ¿sí? Y si no, empiezas a espiar a los demás hermanos. Yo veo un hermano que es pastor y cantan con mujeres sexys y bromas. Y tú ves el gentío hablando, dándole, y yo lo hago ver. Más bien digo, me voy a retirar de esto, porque Dios nos da el internet para predicar el evangelio, utilizar una herramienta para algo bueno. Pero uno ve la carne, no es intrépido, el ser humano es un intrépido duro, y eso no escapa a los ojos. Hermano, serás tú, pastor, que no has nacido de nuevo. Usted también tiene carne, yo tengo carne y todos tenemos carne. Jesucristo dijo claramente que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, y usted tiene un hombre malo en usted. Usted tiene dos naturalezas, una carnal y una espiritual. El hombre exterior, lo llama la Biblia, se va debilitando, el hombre interior se va rejuveneciendo. Amén. Pablo mismo, que era un apóstol, tenía como 60 años de edad aproximadamente, y había venido de ser instruido a los pies de Gamaliel, conocía la ley. Pablo, el apóstol, en Romanos capítulo 7, versículos 18 y 22 en adelante, dice claramente que no hacía el bien que no quería, sino el mal que no quería, y se hacía. Porque el querer hacer el bien estaba en él, pero no el hacerlo. ¿Me entienden? Sino que hacía lo malo. Y el verso 24, el esclavo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que usted también tiene carne, luche, ore, dígale a Dios que lo siga ayudando, porque una cosa tienen que aprender usted, que quien te va a santificar todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma es Dios. Tú no puedes hacer nada, simplemente ora y espera en el nombre poderoso de Jesús. Así que, mis hermanos, creo que hasta aquí está bueno esto, porque verdaderamente uno aprende. Yo estuve viendo a José cuando María salió embarazada sin haber tenido relaciones sexuales. Cuando uno no sabe, hermano, uno no sabe. Yo decía, oye, pero ¿cómo va a estar este casado con una mujer y no la va a tocar? Pues si uno se casa la misma noche de boda, eso es, va corriendo y ya tiene todo preparado. Ya se ha hecho ilusiones, se ha imaginado, ya ha comprado la gallina y todo para el sancocho, todo para la boda, ¿verdad? Para la luna de miel. Y este José estaba casado con María y no le había tocado. Eso es raro. Claro, porque no nos enseñan y no nos explican. Pero ¿tú sabes qué? José tenía lógica cuando se puso molesto. Dice la Biblia en Mateo capítulo 1, verso 19, dice: José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Ven? Porque José dice: oye, pero ¿cómo es eso? Esta mujer está embarazada ahora y yo no le he tocado. O sea, ay, y si la difamaban, la peñoneaban, porque en ese tiempo le caían a peñonazos. Ahorita que no tira piedra a nadie. Y los profetas dicen mentira. Y nadie le da una pedrada. En ese tiempo tú eras un profeta y decía una mentira. Así como dijo el profeta este loco que dijo que Maduro se iba a morir. Y mucha gente alegre. Bueno, le voy a decir una cosa: los que tenían mal corazón y le estaban deseando la muerte al presidente, se embromaron, porque nadie se muere antes ni después, sino cuando Dios quiera. Y ese profeta loco lo que dijo es una locura. Eso es lo que hace dejar mal parado el evangelio. Gente loca inventando, buscando popularidad y like y comparte, porque eso echa plata, eso lo pagan en dólares de YouTube, cada like. Pero no, hermano, le vas a tener que entregar cuenta a Dios porque estás diciendo lo que era. Y lástima que no estás en el tiempo de la ley, que la gente peñoneaba a los falsos profetas, porque ya te estuvieran echando piedra parejo. Bueno, aquí dice José esto, pero José, como era un hombre de Dios, mira lo que dice la Biblia. El verso 20 dice: y pensando en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Según la costumbre, para que ustedes no se equivoquen, y aquí los dejo, para que tengan paz en su corazón, porque la idea es que crezcamos.
Según la costumbre de la época, los jóvenes se casaban en una temprana edad, los varones a los 17 y las niñas a los 13. Esa era la cultura de ellos allá, ¿ok? Y la elección de la pareja corría por cuenta de los padres. O sea, los padres eran quienes decidían quién se casaba con tu hija o el hijo y cuadraban ahí la, ¿ok? Ajá, entonces llevaban a cabo la primera fase del matrimonio que se llamaba Kiddushin. Kiddushin, escuche bien, que significa consagración. Esto era considerado un compromiso matrimonial formal, ya estaban prácticamente casados, ¿verdad? Eran verdaderos esposos, pero sin sexo, no podían tener sexo. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda fase que se llamaba Nisuin, que significa elevación. Era la boda propiamente dicha y se celebraba con una gran fiesta. Y a partir de allí comenzaban a vivir juntos. Entonces, entre el Kiddushin, que es la consagración, y el Nisuin, que es la elevación, que eso duraba aproximadamente un año, quedó embarazada María. Ahora yo entiendo a José, no es que José, yo decía, José, no eres sospechoso, ¿cómo es posible que toda tener esposo y no la va a tocar? Perdóname, pero la lógica humana nos dice eso, ¿verdad? Ay, pastor, es usted que está pendiente. Miren, no, todos los hombres creo que están pendientes de eso. Si te vas a casar y amas a tu mujer y estás enamorado, ¿sabes qué estás detrás de ese día? ¿Ven? Entonces, aquí entre Kiddushin, ¿ok? Kiddushin, que es consagración, y Nisión era un año, pero ya eran casados, era considerado matrimonio, pero no se podían, no tenían relación. Ahí fue donde nació, salió embarazada María de Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y José, por supuesto que humanamente, oye, papá, esto no me cuadra, ¿cierto? A cualquiera. Yo me imagino que José agarraría a María, la montó en el burro y se la devolvió, papá, aquí está tu mujer. ¿Ah? Y cuando María le diga a su papá, no, papá, que estoy embarazada. ¿Pero de quién? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo me voy a ir hasta el burro haría por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque para esa época, ahorita lo podemos creer, porque ya se dio una vez. Si de repente tú tienes una hermana y te dice, te llega embarazada o una hija, y que fue embarazada por el Espíritu Santo, bueno, tú te luchas. Tú no crees mucho a pesar de que eres creyente, a pesar de que vas a la iglesia, pero de todas maneras tú dices, eso está en la Biblia, es posible. Pero en aquella época nunca nadie jamás había dicho semejante cosa, porque eso se dio esa vez, única y para siempre, ¿ok? Eso no se vuelve a repetir. Así que si viene, ese niño tiene un papá, hay que buscarlo, si es el bodeguero, si es el colector de autobuses, cualquiera, pero ahí hay un padre terrenal. Solamente Jesús fue engendrado por Dios para que su sangre, porque la sangre, si Jesús fuese hijo de José, la sangre de Cristo no sirve para redimirnos de pecado, porque es una sangre contaminada con el pecado como la de nosotros, por culpa de nuestro papá y de nuestra mamá, Adán y Eva. La palabra Eva significa madre de todo ser viviente, y ella es la madre suya, aunque tú no le quieras aceptar como su mamá. Ella es su mamá y Adán es su papá, y la sangre que usted tiene viene de allá. Pero la sangre que Cristo tenía para podernos redimir viene del cielo. Cristo tiene la sangre del Padre. Amén. La Biblia dice claramente en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando hubo llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese a todos. Nacido de mujer. Acuérdate, ¿cuál es el Hijo de Dios? El que nació de mujer, Jesús, el hombre. Es el Hijo. No es Jesús el Hijo del cielo. Jesús, antes de nacer como hombre, era el Verbo, era Dios. Así es sencillo. No es que el Hijo vivía antes. Mentira, compruébalo por la palabra. Hagamos. Génesis 1:26 dice hagamos. Y hablaba yo con el Padre y el Espíritu Santo. Mentira, no dice el Padre y el Espíritu Santo. Usted está inventando eso. Usted lo está imaginando. Y 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Nadie piense más de lo que está escrito. No sea que se envanezcan uno contra otro y viven en vacación. Varón, ahí dice hagamos. ¿Con quién hablaba? Con alguien. Lea para que usted vea. Pero por la palabra no es interpretación privada, sino ella se interpreta ella misma, para que usted vea con quién hablaba Dios. Eso se llama lenguaje majestático. ¿Y con quién hablaba? Está en Proverbios capítulo 8, versículo 20 al 30. Dios te bendiga. Saludos desde Puerto Cabello. Amén.